Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. En esta ocasión vamos a ver un comando que se llama Flow Along Surface. Antes de comenzar quería comentarte, si quieres tomar algún curso conmigo puedes escribirme al correo que ves en la descripción de este video, de cualquier video de los que subo, o también puedes contactarme por el medio de Facebook, también está en la descripción, si quieres algún modelado, si quieres por ahí, ya sea para inyección, para impresión 3D, para lo que tú quieras, lo podemos checar por ahí. Y bueno, vamos a comenzar en este caso. Este comando de Flow Along Surface te va a ayudar a que cualquier elemento, un vector, una superficie, un sólido, una malla, una sub-D, lo que tú quieras, se pegue en algún otro lado. ¿A qué me voy a referir con esto? También si quieres aprender a modelar este tenis, ya tengo el tutorial ahí en línea. Es un tutorial desde mi punto de vista avanzado. Utilizamos muchísimos comandos y lo que vamos a hacer aquí es darte el ejemplo de cómo funciona este comando a detalle, y vamos a hacer que esto de aquí, este es un patrón que yo hice, solamente desplegué esta superficie. Si no sabes cómo hacer esto, te voy a dejar al final de este video lo que es ese comando, pero mi superficie está aquí desplegada, que es esta. Hice control C, control V y le hice estas perforaciones. Estas perforaciones están realmente ahí sin ningún patrón en específico, solamente es para el ejemplo. Y lo que voy a hacer es que estas perforaciones se pasen aquí. No sé si han visto que esos tenis, sobre todo estos que son como para correr, o también se ve mucho en el calzado de dama, en los tenis, en los zapatos deportivos, dependiendo cómo le digas en tu país, que tienen aquí como unas perforaciones, ¿no? Que son para ventilación de tu pie. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bien fácil. El comando, como les comentaba, es Flow Along Surface. En español va a ser fluir por superficie. Creo que el comando en español es fluir por sub. El comando aquí va a ser así: Flow Along. Aquí está, Surface. Todo esto es el comando. A ver si hago para ahí un acercamiento. Primero debes de tener tu objeto ya desarrollado y voy a seleccionar este que ya tiene perforaciones, porque ese es el que quiero fluir, ese es el que quiero doblar, ese es el que quiero pegar. Voy a dar un Enter y luego me dice que cuál es la superficie base. Debo de tener cuidado de dónde doy clic, porque donde dé clic aquí, por ejemplo en esta orilla, de la base que está ahí, debo igualmente de dar un clic en la parte de acá. Yo creo que esa parte es esta de aquí. Vamos a ver si es cierto, si no ahorita me regreso. Voy a dar un clic aquí. Chequen que ya se acaba de pegar aquí. Lo voy a cambiar de capa. Voy a seleccionar y lo voy a cambiar, por ejemplo, el rojo, para que se vea un poquito mejor. Ok, y vean, aquí le acaba de agregar este patrón de aquí. Obviamente que para que quede bien, debe de ser exactamente la misma superficie, ¿sí? Por eso yo hice un desarrollo de la superficie que estaba aquí antes de hacer esta operación. Ahora, si te queda deformado, es que tal vez la orilla de aquí no era esta de aquí, sino era la de acá. O sea, debes de seleccionar las esquinas coincidentes, ¿sí? Pero mira, te va a ayudar a hacer este tipo de patrones. Ahora, esto obviamente que le vas a sacar mucho más provecho si lo utilizas en formas complejas, en formas de doble curvatura. Y tú me puedes decir, oye, pero ahí, ¿qué onda? ¿Para qué me puede servir esto? Este es un tenis como tal y tú lo puedes utilizar en diferentes áreas. Se me ocurre para joyería. Esto se utiliza todos los días en joyería. Generalmente los anillos se dibujan desdoblados. Por ejemplo, imagínate que esto es un anillo y luego le decimos que se pegue alrededor de aquí, ¿sí? De hecho, te voy a dejar aquí al final de este video un video de un anillo que justamente hice de esta manera, por si lo quieres ir a ver. Ahora, no solamente en joyería, se puede utilizar para cualquier decoración arquitectónica. Se puede utilizar muchísimo en el área de diseño de interiores para dar este tipo de acabados, adornar de esta manera cualquier cosa. También, algo bien importante es que tus objetos van a sufrir una pequeña deformación. Si se dan cuenta, déjenme ver por dónde. Aparte de que mi patrón no fue del todo, o sea, fue creado ahí al azar. Y coloqué un montón de figuritas por todos lados nada más, de circulitos, pero va a haber una pequeña deformación. Obviamente no planees que algo plano se vea exactamente igual sobre algo curvo. Va a haber una pequeña deformación dependiendo de la complejidad de tu superficie a donde lo lleves, ¿no? O sea, siempre va a haber esa pequeña deformación, aunque es mínima. Si se dan cuenta, vean el tamaño del circulito. No sé si se alcanzan a ver en algunas las deformaciones, que hay unas pequeñas sesgaduras, pero ya estoy demasiado cerca, vean.
ya estoy demasiado cerca, o sea, esto ni siquiera llegaré a notar. También en la parte de joyería hay una pequeña deformación en los objetos, pero, o sea, si de esto no se ve, imagínense una joyería de una pieza de joyería, ¿no? Que es mucho más pequeña. Y bueno, espero que le hayas entendido. Cualquier cosa por ahí, déjame un comentario. Recuerda que si te agrada este tipo de videos, apoya lo que es este canal, suscríbete, deja tu like, y de esta forma estaré subiendo mucho más contenido. Si quieres por ahí un curso como tal gratuito de rinoceros, en el canal tengo más de 150, con este serían alrededor de 155 comandos. Y tengo por ahí cerca de 30 ejercicios completos de diferentes áreas. Pero te repito, si tú ves por ahí que modelé una botella y digas, nunca voy a modelar una botella, tal vez no, pero esos conocimientos te van a servir muchísimo para diferentes áreas. Y bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.